Prepárense para adentrarse en las profundidades de un relato que les hará temblar de miedo. Les advierto que lo que están a punto de escuchar no es para corazones débiles. Esta es la historia de El Último Túnel. En las afueras de nuestra ciudad existe un lugar olvidado por el tiempo y temido por todos. Un túnel abandonado, cuyas paredes rezuman humedad y cuyo aire está impregnado de un frío sepulcral. Se dice que aquellos que se han atrevido a cruzarlo nunca volvieron a ser los mismos. Algunos incluso aseguran que jamás regresaron. Nuestra historia comienza con 4 amigos, 4 almas valientes o quizás demasiado ingenuas. Estaban Laura, la curiosa del grupo, siempre atraída por lo desconocido y lo prohibido. Mateo, el escéptico, que se burlaba de las supersticiones y los cuentos de terror. Camila, la más temerosa, que creía en fantasmas y presagios. Y por último Julián, el valiente, siempre dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Una noche de verano, mientras compartían historias alrededor de una fogata, escucharon hablar de aquel túnel maldito. Se decía que en su interior se oían voces extrañas, lamentos de almas perdidas. Camila se estremeció al oírlo y suplicó no acercarse, pero Laura, con ojos brillantes de emoción, insistió: «Vamos, chicos, es solo un túnel viejo. ¿Qué podría pasar? Será divertido comprobar si los rumores son ciertos». Mateo se burló de la idea, pero finalmente cedió ante la insistencia de Laura y la valentía de Julián. Con linternas en mano y el corazón acelerado, los 4 amigos se dirigieron hacia aquel lugar prohibido, sin saber que estaban a punto de enfrentarse a sus peores pesadillas. Al llegar, se encontraron frente a la entrada del túnel. Un arco de piedra húmeda y mohosa se alzaba ante ellos, cubierto de grafitis y envuelto en un silencio sepulcral. El aire a su alrededor parecía más denso, como si la oscuridad misma quisiera impedirles el paso. Con pasos vacilantes se adentraron en la boca del túnel. Apenas habían avanzado unos metros cuando el ambiente cambió drásticamente. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Cada paso que daban resonaba con un eco extraño, como si alguien más caminara detrás de ellos, imitando sus movimientos. Julián, intentando aligerar el ambiente, gritó con voz temblorosa: «¿Hay alguien aquí?». El eco le respondió, pero no como esperaban. Entre el retumbar de la piedra, una voz grave y profunda susurró: «Aquí». Las linternas parpadearon al unísono, como si una fuerza invisible quisiera sumirlos en la oscuridad. El miedo comenzó a apoderarse de ellos, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Mientras avanzaban por el túnel, empezaron a notar cosas imposibles, detalles que desafiaban toda lógica. Las paredes estaban cubiertas de marcas que parecían huellas de manos, pero demasiado altas para haber sido hechas por seres humanos. Camila, con voz temblorosa, aseguró que alguien susurraba su nombre desde el techo del túnel. Laura, al girar su linterna, vio por un instante una silueta idéntica a la suya, parada más adelante en el túnel. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Desesperados, voltearon buscando la salida, pero se encontraron con una pared de oscuridad impenetrable. El túnel parecía haberse alargado infinitamente, negándoles toda posibilidad de escape. El miedo crecía con cada paso que daban. En un momento de descuido, la linterna de Mateo cayó al suelo y rodó hasta chocar contra la pared. Cuando todos dirigieron sus miradas hacia la sombra que proyectaban, vieron algo que les heló la sangre. 5 siluetas caminaban juntas, pero ellos eran solo 4. El aire se volvió gélido de repente y una voz susurró entre risas macabras: «El último nunca regresa». Con el corazón a punto de estallar, siguieron avanzando hasta llegar a una compuerta oxidada. La empujaron con todas sus fuerzas
y un aire helado salió desde el otro lado, trayendo consigo un olor a humedad y putrefacción. Detrás de la compuerta encontraron una sala estrecha, cuyas paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y perturbadores. En el suelo, un círculo dibujado con tiza encerraba restos de velas apagadas. Al iluminar el lugar con sus linternas temblorosas, escucharon pasos acercándose desde la oscuridad del túnel, aunque todos estaban quietos. Uno a uno, sus linternas se apagaron, como si una fuerza invisible las hubiera soplado. En la oscuridad absoluta solo se escuchaba una respiración pesada y cercana, demasiado cercana. El terror los paralizó, incapaces de moverse o gritar. Cuando la luz volvió, descubrieron con horror que Mateo ya no estaba entre ellos. No había señales de lucha, ni se habían escuchado gritos. Solo quedaba su mochila tirada en el suelo como mudo testigo de su desaparición. Y en la pared, garabateadas con tiza, unas palabras nuevas que no estaban antes. Ahora somos 5. Laura, Camila y Julián, presas del pánico más absoluto, salieron corriendo sin mirar atrás. El túnel, como burlándose de ellos, les devolvió la salida que antes les había negado. Emergieron a la noche, jadeantes y aterrorizados, incapaces de procesar lo que acababan de vivir. Desde ese día fatídico, ninguno de los tres volvió a hablar del tema. El recuerdo de aquella noche los perseguía en sus pesadillas y el nombre de Mateo se convirtió en un tabú que ninguno se atrevía a mencionar. Pero la leyenda del túnel creció. Se dice que si te atreves a entrar solo, verás más de una sombra caminando a tu lado. Y al final, siempre escucharás la misma advertencia susurrada al oído. El último nunca regresa. Algunos valientes, o quizás insensatos, han intentado desentrañar el misterio del túnel. Investigadores paranormales, escépticos, armados con cámaras y equipos de medición, todos han entrado buscando respuestas. Pero nadie ha logrado explicar los fenómenos que ocurren en su interior. Las autoridades han intentado cerrar el acceso al túnel en múltiples ocasiones, pero de alguna manera siempre vuelve a abrirse, como si tuviera voluntad propia, como si necesitara atraer a nuevas víctimas. Se rumorea que en las noches de luna llena se pueden escuchar voces saliendo del túnel, lamentos, risas macabras y a veces el sonido de pasos acercándose a la entrada. Pero cuando alguien se acerca a investigar, solo encuentra silencio y oscuridad. Los habitantes de la zona evitan pasar cerca del lugar y advierten a los forasteros que se mantengan alejados. Pero siempre hay alguien que no hace caso, alguien que cree que las historias son solo cuentos para asustar a los niños. Y así, el túnel sigue allí, esperando, paciente, hambriento. Queridos oyentes, si alguna vez se encuentran cerca de ese lugar maldito, les ruego que no cedan ante la curiosidad, no se dejen engañar por su aparente normalidad, porque detrás de esa entrada oscura se esconde un horror que supera nuestra comprensión. Recuerden siempre la advertencia, el último nunca regresa. Y ahora, antes de despedirme, les dejo con una última reflexión. La próxima vez que caminen por un lugar oscuro y sientan que alguien los sigue, volteen. Quizás vean su propia sombra, o quizás descubran que no están tan solos como creían. Buenas noches y que sus sueños no los lleven al último túnel.